Hola, bienvenidos, bienvenidas. Después del parón de vacaciones de verano o del mes de agosto, volvemos a la Resma y volvemos con una invitada muy especial, con Candela Sierra, nacida en Ronda y licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Granada. Luego ha pasado por la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, la Universidad Laval de Quebec y posteriormente aterrizó a hacer un máster en la Escuela Europea Superior de la Imagen de Angoulême, que ya supongo que ahí entraría en contacto, no sé, si con otros autores y autoras de Francia y de Europa o de alrededor del mundo. Y bueno, este año, pues justo antes del verano, llegó a librerías y nos llegó en casa esta Rotunda, que es su primera novela gráfica, que además venía con el marchamo, ¿no? Con el valor del premio Valencia, Ciutat de Valencia de novela gráfica, que es un premio bastante reconocido y que bueno, que ha sido una grata sorpresa. Y con esta excusa, y también aprovecharemos que está preparando el próximo trabajo para Astiberri. Lo sabes, aunque no te lo he dicho, que también ha tenido obtuvo unas ayudas a Injuve. Wow, me atasco, ¿eh? Después de un mes de verano, no voy fluido, pero bueno, no me tengáis en cuenta. Pues nada, bienvenida, Candela. Bienvenida a la Resma. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y Es nada, que no sé, yo quería, no sé, un poco abrir fuego con este Rotunda, ¿no? De dónde sale la idea, dónde nace, si nace con el premio, si nace antes del premio, ¿de dónde viene Rotunda? viene, aunque no quiero que sirva de precedente porque la siguiente pregunta será si es autobiográfico, pero viene cuando me echan de un estudio en el que trabajaba. Eh, y en ese momento que me quedo en paro, yo tenía otros trabajos de diseño y de ilustración y salió una subvención de ayudas a la creación del ministerio y apliqué porque podía aplicar, pero esas nunca se resolvieron, esas ayudas. Eh, También es verdad que eso fue, yo creo, en octubre o noviembre o así, y 2019. O sea, que luego vino el COVID y luego ya claramente todo se olvidó y demás. Ujú. Entonces, ese fue el primer dossier que yo hice de Rotunda, es decir, 2019. Como nunca se resolvieron y vino la pandemia, en esos meses que estuvimos como todos muy parados, me apunté a un curso con Jorge González de novela gráfica, donde estaban, bueno, donde había un montón de autores, Ruth Pedreño, Cristina Bueno, Manu preparando su Goya, eh, bueno, ya mucha gente, me olvida, Marta Kaiser, que también está trabajando ahora en otro cómic. Eh, bueno, había mucha gente motivada con hacer un proyecto. Y ahí dije, si no hago algo ahora de dibujar, me voy a arrepentir, ¿no? En este momento tan crítico. Y estaba el concurso belga de Raymond Leblanc, que es de novela gráfica para autores noveles Ujú. son como 20.000 euros de premio. Entonces ahí me preparé o sea, cogí el dossier que ya había enviado para la subvención y lo mejoré, redibujé páginas. Jorge que me decía, tú métele aire. Y, y lo mandé y no gané, pero bueno, quedé bastante, o sea, quedé como seleccionada, los, no sé, 15 últimos, una cosa así. Y ahí se quedó el dossier. O ya seguí trabajando, me puse a estudiar otra cosa y, y en cada concurso como que cogía el dossier y lo mejoraba un poco. O sea, lo mejoraba, ya no dibujé nunca nada más. eh, las 20 primeras páginas se quedaron ahí, pero iba afinando un poquito más el guión. Y 2 años ha estado siendo rechazado por un montón de concursos hasta que sonó la flauta en el de Valencia. Y tenía muy Nunca. claro, perdón, Perdona, no, sí, adelante. no, que tenía muy claro que no lo quería dibujar sin dinero. Era como Era un, justo lo que te iba a preguntar. Si sí, nunca te planteaste decir, bueno, mira, lo hago y lo presento a una editorial y ya está. no, entre otras cosas porque tampoco tenía mucho tiempo y porque, o sea, tampoco soy una joven promesa, quiero decir, mi apuesta en mí misma
ya no tengo ese ímpetu, digamos, creador. Es como si no sale, pues no sale. Pero si sale, quiero, o sea, yo quiero que salga, pero quiero vivir, quiero pagarme el alquiler y quiero sacar algo a cambio. Ujú. Porque tú en ese momento ya ganas o trabajas como ilustradora, ¿no? Entiendo. Y como profe, sí, Mm, profe de dibujo. vale. Vale. Bien, bien, yo te quería preguntar por este curso que nos has comentado de Jorge González y este grupo, ¿no? Que se junta ahí. No sé si eso sigue o fue algo esporádico. No, ¿Cómo de viene hecho, eso? fueron 2 meses. Yo conozco a Jorge personalmente, es un amigo, Ujú, y lo puso en sus redes. Voy a hacer un curso de novela gráfica y realmente era muy bonito porque íbamos cada uno con su proyecto y era un poco escuchar a Jorge divagar, o sea, divagar como divaga él, eh, y otro poco ver cómo otras personas se planteaban el proyecto y cómo iban avanzándolo. Y estaba muy bien porque no éramos o sea, no éramos muchos, eran proyectos muy dispares y, era bastante tiempo. No sé si eran 2 días a la semana, 3 horas, era una locura. Pero y bueno, era ya sabías como, que ese día tenías que tener algo y pues, sí, sí, no, yo te quería preguntar por eso, por la dinámica. No sé cómo iba esto, si hacíais como encargos o ibais puliendo. no, íbamos cada uno con nuestro proyecto. Ujú, Luego no sé, o sea, en mi caso yo ya como lo tenía más o menos claro lo que quería hacer, tenía ya los personajes y demás. ujú, eh, a lo mejor mi proceso de trabajo fue otro, pero es verdad que a lo mejor si había alguien que no sabía mucho de novela gráfica, supongo que sí que le pondría ejercicios aparte. ujú, Eh, pero la verdad es que fue muy bonito. Yo estuve un par de meses, ya al tercero dije, bueno, ya voy a volar sola. ujú, Y realmente para mí está en el germen de Rotundo. ujú. ¿Y habéis mantenido el contacto, el grupo que estabais ahí? O... No, pero es verdad que ahora nos felicitamos cuando vemos que sale el trabajo en el Claro. que vimos, ¿no? Avanzar, pues sí Claro. que, no, que hay como un cariño. Ujú. Bueno, antes nos decías que no era autobiográfica esta obra, ¿no? Hombre, sí, un poco sí, un poco sí. Que no quiero que me denuncien, ¿no? Sí, un poco autobiográfica es, pero bueno, porque todo nace un poco de la memoria, ¿no? Eh, Luego hay otras muchas cosas que me han contado y vuelco un poco Ujú, igual. Bueno, por si alguna persona que nos esté escuchando no ha leído Rotunda todavía, sí que podemos contar que es un cómic que trata sobre una empresa supuestamente muy guay, muy moderna, ¿no? Que se dedica al diseño de rotondas, que se llama precisamente Rotunda, y en la que, bueno, pues van a suceder toda una serie de situaciones que yo creo que van a ser muy familiares, sobre todo para una cierta generación, o incluso yo diría un par de generaciones, que han vivido esa precariedad y ese buen rollito, ¿no? Yo lo que más destaco de Rotunda es eso, es cómo destapas que muchas veces es peor el jefe enrollado que el jefe cabrón de toda la vida, ¿no? Que estaría un Sí, poco sí, representado en ese personaje genial que es Delfín y el jefe cabrón de toda la vida sería un poco su padre también, ¿no? Que pertenece a como otro ujú. paradigma de la relación. pero va de frente. Ujú. O sea, yo Exacto. en Eso realidad es. todos los jefes que he tenido, siempre he tenido como muy buena relación. eh, y los únicos así como que he podido pensar, ¿y este imbécil qué hace? Han sido porque no han entendido que no era una relación horizontal, ¿no? Es como que te tratan de igual a igual, pero no es verdad. Yo trabajo para ti. O sea, nos podemos llevar muy bien, pero es que no podemos ser amigos. Y si somos amigos será una cosa como muy extraordinaria y muy clara, ¿no? Por ambas partes, pero no sé. Sobre todo el problema es, como de hecho se ve en Rotunda en un montón de situaciones, que, que en el fondo el jefe sabe que esa relación no es horizontal y tarde o temprano lo va a hacer valer, por muy buen rollo que quiera imponer. Llegará un momento en el Mm, que dirá, vale, yo soy el jefe, se va a hacer esto y punto, ¿no? Y tú vas a tragar porque eres la empleada. sí, sí. Y si, como has dicho, ¿no? Si es de frente o si es así, pues bueno, al final eres una pobre obrera. Mm. Y otra cosa que yo te quería preguntar antes quizás de entrar más en profundidad en los contenidos del cómic o en tu estilo, ¿no? A la hora de dibujar, que yo creo que es súper Ujú, interesante también. A mí bueno, me impresiona un poco el currículum que tienes y la formación que tienes, ¿no? Has hecho un montón de cosas en un montón de sitios diferentes y me resulta interesante preguntarte
¿cuánto de todo eso crees que te ha servido para saber hacer un cómic o por lo menos para tener unas herramientas para empezar en esto? Es buena pregunta porque no lo sé. De hecho, a veces creo que tanta formación ha frenado un poco Mm, el lanzarme. O sea, yo en realidad entré en Bellas Artes, yo no leía cómic de pequeña. O sea, quiero decir, había algún cómic en mi casa. Había uno de un gato muy raro que he estado intentando acordarme mucho tiempo, pero no consigo ubicarlo. Pero no ha estado como o sea, en mi imaginario infantil. ujú, Y yo entré en Bellas Artes porque pintaba retratos al óleo, de copias de cuadros clásicos. Y ni siquiera tenía muy claro si hacer Bellas Artes o hacer una filología o una traducción, interpretación, algo así. Mi padre me insistió en que hiciera Bellas Artes y ahí el primer año lo pasé un poco mal. Y luego algo que en realidad me reprocho también ahora con la edad, y es que siempre he sido muy cumplidora. Yo he hecho lo que me han pedido y eso también creo que tiene lo de la mentalidad de obrera. Eh, y, y, y como que el primer año fue terrible para mí en Bellas Artes, pero saqué buenas notas y pasé de curso y intenté dejar la carrera. Mi madre me dijo, bueno, no, pero termina y luego haces lo que quieras. Claro, termina implicaba 4 años más. Claro. Bueno, vale. Y luego me fui de Erasmus, bueno, conocí a Hilde Betanzos, que también es dibujante, aunque tampoco se lo cree, ujú, que él sí que estaba muy metido en el mundo del cómic y de la ilustración y un poco como que me empezó a pasar cosas más guay. Me hablaba mucho de Sergio García, que era en ese momento Claro. su profesor, y yo ya como podía fantasear un poco con, bueno, vale, a lo mejor en tercero o en cuarto ya me puedo coger a estas clases. Y luego me fui de Erasmus. Y en Erasmus yo quería hablar francés porque tenía una francofilia desde adolescente muy grande, pero no me quería ir a París porque era muy caro y al final acabé en Bruselas. Y yo, que estaba perdida como para variar, dije, bueno, ¿qué se hace en Bruselas? Pues cómic e ilustración. Entonces me metí en la opción esa. Pero si hubiera ido a Berlín y si hubiera hecho performance, yo no sé si hubiera acabado haciendo performance. ujú. O sea, estaba un poco a verlas venir totalmente. Y, y luego, bueno, pues empiezas a conocer, empiezas a leer mucho. También me interesé en un momento por la animación, pero ya no me salía ni del dibujo ni de la narrativa, digamos. Y luego me fui a Canadá, que hacía mucho frío y las bibliotecas estaban muy surtidas y también leí mucho cómic. Y hice el proyecto final con Sergio García. O sea, tuve una asignatura con él y luego hice el proyecto final hizo como una novelita gráfica un poco corta que nunca ha visto la luz y, y nunca se verá. Eh, pero bueno, también me dijo que estaba muy bien y todo guay. Y él nos había hablado de este máster de Angoulême. Y ahí ya se me quedó en la cabeza, pero no fue inmediatamente después que lo hice. Luego me fui a la Fundación Antonio Gala, Ujú. que estuve ahí un año para hacer un proyecto de animación, que fue curioso porque, bueno, estoy a lo mejor hablando mucho si eso me cortáis. No, 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 por favor. No, no. Fue curioso porque me presenté ese mismo año desde Canadá, me presenté para una escuela de animación, de realización de animación, y para hacer un proyecto animado en la Fundación Antonio Gala. Y no me dejaron estudiar esa, no me dieron la oportunidad de estudiar eso, pero me dieron la posibilidad de hacer un corto, eh, lo cual también fue un poco locura. O sea, locura por mi optimismo juvenil de sí, sí, yo lo hago en unos meses. No lo terminé, pero avancé mucho y solté mucha mano. Luego ya licenciada y con eso a la espalda me quedé un poco otra vez a verlas venir y volví a Bruselas. Porque encima en España crisis total, paro extremo y Estamos hablando de 2000, 12 13 por ahí. Claro, claro. la época Eh, chunga de la sí. crisis. Ah, no, a lo mejor 13 14 13 14. Ujú. Eh, Y esta sensación que hay mucha gente que no y me alegro, pero sale de Bellas Artes diciendo es que no sé hacer nada. O sea, he cogido las mejores asignaturas, las que me parecen, o sea, dibujo experimental, no sé qué, pero no sé, yo, mira, si pudiera elegir una profesión nada que ver con el cómic, me metería a programar y a estructurar estudios artísticos. Porque creo que
He estado en varios países viendo cómo funcionan los sistemas educativos y creo ver lo que funciona y lo que no funciona y lo que le viene bien a la gente y lo que no. Y yo salí de Bellas Artes sin saber escribir nada, sin saber, bueno, no sé, muy verde. Mm. Y sí, cosas buenas de profesores muy puntuales, no voy a decir que no, pero, pero como con carencias bastante locas. Pero Ujú. y un poco por esta sensación de que de cumplidora, ¿no? De yo hago lo que me piden, que también mata un poco la curiosidad, porque yo era muy curiosa en muchas cosas, pero a lo mejor no sabía orientarlas todavía. Así que nada, pues me parece, la verdad es que sí que parece que estoy en el psicólogo primera sesión. Está bien, pero esto que dices esto está bien, de que te guían, o sea, supongo que el contraste estando en Bruselas o en Canadá o en Francia era evidente en esto que nos estabas comentando, de que como está mucho más pautado aquí y ahí es como que te dejan más encontrar tu camino. Ya no es tanto que te dejen más encontrar tu camino, y de hecho también estamos hablando de tres sistemas bastante diferentes, o sea, como el canadiense tampoco tiene mucho que ver con el belga, Ujú. al menos en las escuelas en las que yo estudié, pero por ejemplo en Bélgica sí que era muy curioso que tú entrabas por opción y que tenías o sea, por opción creativa, la gente hacía cerámica o hacía animación o hacía grabado o hacía ilustración, ¿no? Y luego tenían algunas optativas para ver otras cosas. Y en España es como el canon, ¿no? Dibujo artístico de modelo, 4 años, pintura con lienzos enormes, es un gasto increíble de material para dibujar cosas, o sea, para pintar cosas que tal vez tú no sabes. Y luego no tenían clases de estética, no hay clases de filosofía. En Granada, al menos cuando yo estudiaba, no las había. Teníamos una de lenguajes artísticos obligatoria y historia del arte, pero no había como cosas un poquito más sesudas. Y si tenías suerte y te tocaba un profe un poco moderno, pues ya te hablaba de lo que se hacía en arte contemporáneo, pero, o sea, no solo de la producción de la obra, sino de todo el discurso, pero si no, podías pasar como de lado de todo eso que sí que está. Entonces, bueno, ¿volvería a estudiar la carrera? Sí, pero, pero mejor. Organizándola tú. Eso Sí, está sí, bien. sí. Claro, y luego te Ojalá se sueltan ahí pudiera. el grupo uno y tú, vale, grupo uno de, o sea, que es que depende tanto del profesor, en fin. Total, sí, sí. Mm. Eh, entonces, bueno, es verdad que gracias a irme al extranjero o a cruzarme con determinados compañeros en la carrera, también en Granada, no voy a hablar solo mal de eso, eh, ya empiezas a darte cuenta de que no todo es copiar bien la foto, ¿no? O dibujar perfecto. Pero bueno, entonces estábamos en crisis y me fui a Bruselas. Yo ya con la idea de me quedo ahí. También me fui a Canadá con la idea de me quedo ahí, pero bueno, hacía mucho frío. Y hay un choque cultural importante. Aunque parece Europa, no lo es. Eh, y ahí no dibujé, o sea, estuve como un par de años. Fui camarera, fui traductor, o sea, hice traducciones de cosas, trabajé en una oficina. Hice un montón, aprendí mucho, la verdad, hice un montón de cosas nada que ver con el dibujo. Ujú. Y en ese momento ya me dije, o sea, como al final pasaron 2 años y ya dije, Buah, a ver, este- ya va a dejar de ser romántico en un momento dado estos devaneos locos. Así que piensa qué vas a hacer. Y entonces me acordé del máster este de cómic y dije, en realidad la única actividad, después de haber pasado por la ilustración, el grabado, ¿no? Como todo lo que ya había probado, que me gusta de principio a fin, es decir, que yo soy un poco autónoma de todo, no necesito postproducción en un cómic, me lo puedo hacer yo. Claro. Eh, Me gusta el mundo del libro, me gusta la edición y luego me gustaba y me sigue gustando, ¿no? Leer sobre, o sea, no solo lo que hacen otros, sino pues artículos más científicos de investigación. Y este máster se organizaba en torno a ese triángulo, ¿no? Y dije, pues mira, si no, pues no me hago dibujante, a lo mejor me puedo hacer editora, ¿no? O trabajar en el mundo de la edición. Y me metí ahí y no era lo que vendían, pero bueno, me lo pasé bien. Y ya de ahí me vine a Madrid y, y estudié un poco de diseño gráfico y ya, y nada, y a trabajar. Y ahí como que se me quitó la tontería, dije, ya está. Bueno, en Madrid también fui camarera, ¿eh? No, hay que decirlo.
Y entonces ya decides bueno, empezar a mover este proyecto, ¿no? De Rotunda. Sí, empecé realmente antes que hacer cómic a hacer ilustración, a decirme, mira, Ya, es también mucho más rápido, también en mi entorno hay ilustradores que se ganan la vida ilustrando, entonces ya me parecía también como mucho más asible, ¿no? Más factible el hecho de poder pues, ganar un poco de dinero así. Luego estaba Jorge González, que claro, ya, o Javier Olivares, ¿no? Que ya sí que viven de eso, pero porque son, o sea, tienen unas carreras muy dilatadas y son muy buenos. Mm, Entonces yo empecé, digo, me conformo con dibujar y que sea también algo como mucho más rápido. Y en mm, el estudio en el que trabajé de diseño hacía mucho, dibujaba mucho, pero bueno, para, pues yo qué sé, sesiones de fotos o bocetos, ¿no? De cosas que luego se iban a hacer en verdad. Y ahí también solté mucho la mano. Y Rotunda ya vino como después, ya de, bueno, ahora que tengo tiempo, ¿qué hago? nunca mm. hiciste fanzines como por ir experimentando, te saltaste esa fase, ¿no? Sí, o sea, en realidad es una, si hubiera tenido a lo mejor amigos más dentro del mundo o algo así, a lo mejor sí. Pero es verdad que yo noto que tengo esa carencia. O sea, ha sido como un champiñón, ¿no? Ha sacado un libro, pero ¿qué ha hecho antes? No, Bueno, también nada. eso Bueno, cada vez es más habitual, bastante, ¿no? ¿eh? De gente que debuta directamente ya en una obra larga y Sí, además, pero claro, antes que claro. Pero ha además, mencionado el nombre de Jorge y el nombre de Javier, que no sé si los conoces ya estando aquí en Madrid, cuando vuelves de todo el periplo o los conoces antes. Yo conocía su obra y bueno, divertido, no sé si es la palabra, pero yo hice el trabajo final de máster de investigación del máster este, lo hice sobre la obra de Jorge González. O sea, bueno, sobre el silencio en la novela gráfica y tomaba una obra de Jorge González para apoyar un poco mis hipótesis. qué bueno. Y, y claro, yo tenía a Jorge en la cabeza, me salía por las orejas. Y luego cuando vine a Madrid sí que fue cuando lo conocí. Que al principio fue como un acercamiento de jeje, he hecho esto. Eh, pero ahora, bueno, es amigo. Qué bueno. Pues no sé, a mí, si queréis por ir entrando ya un poco más en cuestiones más artísticas, por decirlo de alguna manera, me, de tu estilo me llama la atención, pues de dónde puede venir, ¿no? ¿Cómo lo configuras? Porque, claro, has dicho antes que no eras una gran lectora de cómic en la infancia y la adolescencia. Y no sé si esa falta de, pues, de nostalgia, ¿no? Que puedes tener o de el impacto que a otras personas le puede generar haber leído muchos superhéroes o mucho manga o lo que sea. Si eso tú crees que de alguna manera te marca el estilo que desarrollas, que mira mucho más a referentes, creo yo, más actuales, ¿no? Más contemporáneos. Sí. Bueno, creo que lo dijiste totalmente. O sea, Bret Stevens es una Mm, referencia clara. Ujú. eh, pero luego es que lo del estilo es una movida. De hecho, es el tema que yo trabajo en la que a lo mejor no es nunca tesis. Porque al trabajar como ilustradora también es como que vas adaptando un poco tu estilo a lo que necesita el encargo, digamos. claro. Y, por ejemplo, en el libro de Lo sabes aunque no te lo he dicho, de Steve Berry, no... O sea, se parece, yo creo, por la manera que tengo a lo mejor de dibujar las manos, porque es la única que me da resultado, pero no, no es igual para nada. Los personajes no son de colores, no, no, no sé. Hay, es que habría que definir estilo. Claro. En Rotunda está claro que sí, que yo veo mucho de Bret Steven, aunque evidentemente te intentas alejar, pero bueno, es inefable. Eh, Me gusta mucho Srauen. También pienso mucho en que cojo cosas de otros autores, no tanto en el estilo de dibujo, como en la manera que tienen de contar las cosas, ¿no? La narrativa, en el montaje, Mm, más en ese sentido. mm. Eh, pero sí, es verdad que sobre todo contemporáneo. Soy muy mala para los nombres, pero bueno, Sí, lo antes mismo. le comentaba, ¿no? Gerardo, gráficamente me recuerda a Tommy Parrish, Ujú. también narrativamente, pues ahora que comentabas, pues algo de Beitinger también le veo, ¿no? Quizás Jo, del Runner. Algo estaría hay, bien. ya, ya, distinto, pero algo hay ahí con los tiempos y tal, no sé. Claro, Pero, por gente ejemplo, que. perdona. No, no, Didi. No, que a Rotunda lo veo ahora y también es verdad que lo dibujé súper rápido, pero le falta aire.
o sea, va todo súper a saco. O sea, que me faltan páginas Mm, en medio. Pero bueno, también digo que fue una hazaña. imagino, claro. Pero El sí, sí. conjunto como lector no se resiente, al menos en esta primera lectura. Es partiendo de la idea de que es una primera novela gráfica y se Y sorprende por la madurez y lo rotunda que es. hay mucho Perdón por el mal texto, juego de palabras. no estoy preparada para eso. Bueno, Me lo merezco. Em, Bueno, está bien saberlo, pero bueno, es también el guión y todo, o sea, cómo está hecho el montaje, que como decía antes, es muy al uso, digamos, es un guión correcto, ¿no? Como que cada cosa está en su sitio, que eso también a lo mejor es problema de haber leído libros de guión y de haber estudiado cómo se hacen las cosas, que a veces me gustaría estar menos cohibida, ¿no? Con el romper un poco las reglas y las normas. Yo, Eh, fíjate, eso que comentas del texto a mí no me parece, o sea, no tuve la sensación leyéndolo como de que me sobrara texto, porque creo que están bastante bien escritos y además caracterizan muy bien a cada personaje. Pero sí que y ahora con lo que has dicho me cuadra bastante, sí que me pasa que a partir de determinado momento me da la sensación como que se precipita mucho hacia el final y además se pone muy serio. ¿No? Al final ya como que, no sé si era deliberado, que querías ya decir, hostia, ya esto se está metiendo en una cosa muy chunga, y de repente ya como que tú como lector dejas de reírte y aquí ya la cosa se pone de otra forma, ¿no? Tampoco bueno, vamos a desvelar mucho de lo que pasa, ¿no? Del argumento, por no, si alguien no lo ha leído, pero Mm, bueno, que sí que veo eso, ¿no? Que hay un tramo final que ya se acaba un poco la ironía o queda en un segundo plano. pero porque se acaba la fiesta también. Es como, Mm, o sea, yo lo que tenía como esquema era una curva así donde decía, vale, aquí es como divertido, aquí ya esto tiene que ir bajando de intensidad y luego ya pues encontrar el cierre, ¿no? Que ayude un poco a que, bueno, es a cerrar, tenía ganas de cerrar. Es verdad que no mm. todas las historias de cada personaje se cierran, pero bueno, se sobreentiende. mm. Pero está bien eso también, ¿no? Que no, tampoco hay por qué cerrar absolutamente todo, porque al final en realidad ninguna historia acaba de verdad en la obra. Todo el mundo No, va a seguir con su vida laboral, que es de lo que va Rotundo. Mm. sí, De eso, ¿no? De esa parte de nuestras vidas, que al final, queramos o no, es de las más importantes. Todos, todos los personajes se van como a otros, por otros derroteros, ¿no? mm, sí. Sí, supongo que la verdad, o sea, yo podría haber hecho historias más joven, eh, pues de amor o, ¿no? Yo qué sé, pues de temas así que gente con una vida más o menos privilegiada como la mía, pues, tampoco he tenido grandes dramas en mi vida. Pero es verdad que una cosa que siempre me ha dado mucho miedo desde que empecé a estudiar es ser pobre y no tener trabajo. O sea, de ser como... que luego la gente te dice, a ver, que no eres ni tonta, o sea, como no eres mala persona, vas a sobrevivir. Y yo, no, no. Bueno, nunca se Eh, sabe. Es verdad que entonces, está la o tienes, cosa, Y pero tienes luego, una familia, tienes ¿no? claro. Como que No, no pero te vas claro, a quiero morir de decir, hambre. claro, pero es un temor, creo yo, comprensible, ¿eh? O sea, al final esa ansiedad se puede tener en muchos momentos de la vida. Sí, no sé. Yo crecí en Marruecos y pues claro, veía niños de mi edad muy pobres. Y supongo que esas cosas, pues yo qué sé, se te quedan. Entonces, para mí el trabajo ha sido como el tema. Y mira que luego tampoco he trabajado tanto. Quiero decir, he alargado un montón los estudios, vivo con bastante poco y prefiero tener tiempo a tener mucho dinero. Mm, Pero eso no quita que tenga esa otra obsesión del oficio y durante mucho tiempo era como, es que esa es la identidad de las personas, como, no, tía, qué pereza. Como mucho prejuicio, ¿no? Ahí pues no sé quién se ha hecho médico. Como, hay un discurso ahí que te empuja, ¿no? También. Hace pocos días salía un tiburón ahí o un psicópata australiano diciendo que teníamos que llegar al 40 o una 50% de paro. negra. No, no, es ¿Cómo es como eso? ¿No? Su discurso Eso del no me he terror que enterado es yo. como muy... Da lo mismo, para Gerardo, que la es gente igual, espabile, para que la gente claro. no sea tan reivindicativa y se coma. Ah, ya, Entonces, ya. eso casa mucho, ¿no? Un poco con este buen rollismo, ¿no? Ese jefe enrollado que luego tiene esa otra cara, ¿no? Luego en un... Bueno, este miedo
no sale porque sí, sino porque te No, bombardean por ahí todo el rato. ya, pues sí, también. O sea, cuando yo empecé a hacer el Rotunda, en realidad lo que me interesaba mucho de la historia era esa idea de perder el respeto. Porque de entrada respetas a las personas, ¿no? Por lo que son o simplemente porque son seres humanos. Pero esta idea de perder el respeto profesional, ¿no? Como me parecía como interesante y el hilo del que tirar, ¿no? De cómo he llegado Mm, yo a detestar a esta persona, o sea, que me parezca mediocre esta persona, o sea, qué es lo que ujú. ha hecho, o cómo he cambiado yo, ¿no? Porque tú también vas adquiriendo herramientas, no es que te vengas arriba. Pero bueno, me vas diciendo, bueno, yo también necesito un sitio para mí, para realizarme o para lo que sea. Total, claro. Hay también me parece a mí una manera muy interesante de caracterizar a los personajes sin describirlos a través de los textos, sino más bien con el dibujo, también con las acciones que hacen. Y me resulta muy curioso porque al mismo tiempo representan como diferentes tipos que todos hemos tenido compañeros de trabajo de alguna manera, pero al mismo tiempo tiene cada uno su propia personalidad. No son clichés ni estereotipos vacíos. No sé cómo Son trabajaste el tema. arquetipos, claro, Mm, son arquetipos. Es verdad, a ver, es que cuando digo que no es autobiográfico, hay muchos de mis compañeros también y de mis amigos, ¿no? Es como necesitas a personajes que te hagan el contrapunto. Es verdad que Pío, que es el pelota, yo he tenido la suerte de no vivir eso nunca jamás. O sea, no he tenido a nadie tan ruin y tan mediocre en mi vida, eh, al menos que se haya dejado ver. Eh, pero sí que necesitaba pues, que cada personaje cumpliera su función, ¿no? Eh, y si tenía la Pazguata, ¿no? Que era Brisa, que estaba ahí como un conejo en la carretera, pues Ujú. necesitaba pues, a Clemente, ¿no? Que fuera un tío de puta madre. De hecho, al principio Clemente también iba a cojear, ¿no? Un poco para que no fuera tan perfecto. Eh, pero bueno, pensé también que eso podía complicar también la trama, que el lector a lo mejor se perdiera. Entonces, bueno, la idea es esa, es saber lo que viene, ¿no? O sea, como esperar lo que va a suceder, pero aún así sorprenderte un poquito. ujú. Ujú. Sí, y sobre todo que te importen un poco los personajes, ¿no? O sea, que no sean simplemente, bueno, están aquí y cumplen su función, sino que realmente que tengan esa manera de respirar que hacen Mm. que, vamos, por lo menos yo lo leí así, que al final todos te importan un poco. Incluso el pobre pelota a mí, Da una lástima. esa gente sí la asco, pero al mismo tiempo no te da un poco de pena esa No, no, da gente, como lástima. O que, sea, y aparte como cuando llega hacia el final hay un detalle, ¿no? Que está ahí en la recepción. Es como, vale, claro, no has Claro, medrado, no has medrado. nada, no he hecho nada. nada, es que la gente que piensa que va a heredar la empresa, mejor no da pena, porque al final porque tú, si esperas lo peor, pues bueno, por lo menos ya está, ¿no? Ya sabes lo que hay, Sí, pero el que de verdad se parte la cara y piensa que eso le va a garantizar algo y tal. sí, sí, esa es la idea. Pues me alegro que sean entrañables. Eh, Yo creo que sí, sí, sí. Os iba a decir que no sé si queréis que compartamos, nos ha pasado Candela el cómic para que lo podamos compartir y vemos a lo mejor alguna cosa así más visual Sí, nos puedes que sea. comentar, Candela. Mm, Mm. a ver, vamos aquí. por ejemplo, a la hora de, luego cuando ya lo ves impreso dices, madre mía, pero ¿por qué he perdido el tiempo en hacer rayitas de color blanco en el bajo de los ojos? Pero eso siempre lo comentan un Ya, montón de autores y autoras, Sí, eso, ¿no? que es, claro. claro. A ver, dame un segundo. Que Luego es tengo... bonito porque he visto, pues yo que sé, que a un personaje le faltan las uñas en una viñeta o que... cosas Bueno, de Dios, no me yo da creo Pero que eso luego queda bien. lo primero que llama la atención, bueno, tampoco es cuestión de enseñar aquí todo, pero bueno, para que se vea, yo creo que una de las primeras cosas que llama la atención es que prescindes muchas veces de la línea, ¿no? Directamente vas a Mm. mancha de color, que ahí es donde quizás se pueda ver un poquito esa influencia de Brett Evans, pero para mí me gustaría saber cómo, o preguntarte por qué lo haces, si es que hay un motivo que digas, no, pues es que yo tengo un motivo estético para hacer esto, o si no, cómo llegas a esa solución, si es después de un proceso de probar cosas o lo tenías súper claro. No, pues de probar cosas, porque
esto creo que la primera vez así que lo hice y dije, ay, mira qué bonito queda, fue en un ejercicio de clase. Ujú. Eh, y luego porque las líneas, es verdad que también aturullan, ¿no? Cuando hay mucha línea y cuando hay mucha información, y si no hace falta, no la, a veces estará, pero sí que me gusta encontrar el equilibrio entre una cosa y otra, entre la definición y la mancha. Es verdad que son manchas también bastante definidas porque es todo digital. Mm. Tú antes nos comentabas que este proyecto, las 20 primeras páginas las tenías como hechas. Entiendo que luego al hacer el proyecto final, quizás donde encuentras el estilo, las modificas o esto ya era el proyecto que ibas presentando o luego hay un trabajo y cambias el estilo todavía. No, bueno, hay un salto de la subvención esta que nunca se resolvió, Ujú, eh, a cuando ya lo hice con Jorge las 20, o sea, como que redibujé y las saqué. O sea, por ejemplo, no sé, me parece que Flor tenía cara de gato o algo así. Como... ujú, Y ya cuando lo hice con Jorge, cuando hice esas 20 páginas, ya es lo que veis. De hecho, no las toqué. ujú, O sea, cambié un poco el formato, pero no lo toqué. Y son las consecutivas. Ajá. Hay otra cosa Sí. también que yo creo que es obligatorio preguntarte, que es ¿cuándo decides o cómo llegas a la conclusión de que Delfín tiene que tener esta cara como un emoticono, ¿no? Yo creo que es como una especie de emoticono que no tiene nada que ver, lo pueden ver aquí las personas que nos estén viendo, que todos los personajes tienen más o menos caras normales, aunque juegues con los colores, pero este personaje, bueno, pues si avanzamos un poquito, aquí lo vamos a ver, ¿no? El contraste, todos ahí con su cara más o menos normal, y él tiene esta especie pues de cara aquí sintética, ¿no? ¿Cómo llegas a esto? Porque a mí me parece uno de los grandes aciertos de Rotunda. mm, Porque, de hecho, en la primera o la segunda página creo que aparece de perfil y es plano. Entonces yo quería que ese Sí, personaje fuera el más plano de todos. se ha visto. Aunque luego no lo es. O sea, luego, pues, es verdad que al principio tampoco existía el padre. O, sí, o no tenía tanta presencia. Entonces me gustaba esa idea de que fuera, pues que lo viéramos tonto, ¿no? Como plano, como sin sustancia. Que fuera, sí, o sea, simple. Y quería que fuera simple. Luego está esa viñeta, ¿no? Donde aparece, solo hay una única vez donde lo vemos normal, digamos, ujú, que es un homenaje a Dash Shaw en Ombligo sin fondo. ujú. Está el personaje este de la rana que luego dice, tengo cara de rana y aparece y no, y es una persona normal. Pero durante todo el cómic, así que a mí bueno, ese libro me encantó. Y, y dije, va, pues le voy a hacer este guiño. ¿No? Que supiera. De hecho, esa escena en la que estamos, o sea, yo no sabía si hacerla subjetiva entera, ¿no? Cuando viene el padre, y Ujú, que nosotros viéramos cómo él veía al resto de personas, que iban a ser con su cara, con los dos puntitos, y, o sea, como brisa rosa, pero mm. con dos puntos. Pero al final eso lo deseché por no complicar el asunto. Ujú. Pero bueno, esa cosa de yo soy plano y me creo que la gente está ahí para mí y no tiene otra función. Mm. Verdaderamente es un personaje horrible. O sea, quiero decir, es una persona que nadie querría cruzarse, pero claro, como personaje de una obra es muy atractivo, ¿no? Al mismo tiempo. Yo creo, de hecho, que aunque Brisa sea la protagonista, de alguna manera del film muchas veces se come la Sí. atención, ¿no? Del público, Mm, del lector. Esa fue otra, o sea, otra cosa que me encontré por el camino. Darme cuenta de que el protagonista era Delfín, no era Brisa. Clarísimamente, además. Es como es que no. O sea, Brisa sí nos importa y todo lo que tú quieras, pero ¿qué le pasa al otro? Porque es así. Luego tiene esta filia también fascinante con las plantas, que te da, por un sí. lado, mucho juego a la hora de dibujar, porque yo creo que las plantas siempre son atractivas, ¿no? Para dibujarlas, queda bonito. Y al mismo tiempo, claro, pues te meten una personalidad súper rara también, ¿no? Porque hay una metáfora ahí muy clara, una alegoría entre cómo el tío las plantas las tiene como de usar y tirar, ¿no? En realidad no les tiene ningún apego más allá de que hacen bonito. Del que estén bonitos, claro, sí. Claro, Ujú, por aquí se puede ver. Sí. Bueno, esto Luego es una también rotonda. sí, me interesaba también lo de las plantas para que cambiaran un poco el espacio en el que están. Porque como hay mucho de oficina,
y es todo el rato un poco, que yo en un momento dado dije, Dios, va a ser aburridísimo. Pero las plantas van dando un poco de juego. Mm. Y hay otro recurso que, bueno, que no sé hasta qué punto es un recurso, pero cuando aparecen, por ejemplo, como en esta página, trabajando en un Hemos- proyecto ah, y lo hacen como con arcilla, modelando arcilla, claro, yo no me imagino a la gente que trabaja en un sitio en el que están diseñando rotondas trabajando con arcilla, trabajarán con modelos 3D, con programas, pero aquí es como una cosa, te lo llevas a un terreno muy abstracto, ¿no? Sobre todo hay una parte en la que Brisa está trabajando en un proyecto y llega el otro inútil, Delfín, y lo estropea, que no Ujú. se ve claramente lo que están haciendo, están no, como moviendo arcilla y es súper curioso eso también. sí, o sea, en esa escena, claro, yo no tenía ganas de que ningún proyecto se llevara la atención sobre lo que iba a pasar. De hecho, eso nunca se ve. Y luego lo de modelar silla es como, también me interesaba que Brisa tuviera una profesión que es, o sea, que es como que no vas a encontrar trabajo en una empresa jamás. O sea, eres escultor. Entonces tenía que trabajar con arcilla. Pero ahí en esta viñeta está Flor jugando con un coche. O sea, luego está, mira, la hoz y el martillo. Que, bueno, no, la hoz y el rastrillo. Un chiste para mí, yo del futuro. Ah, Fíjate, es verdad. Sí, sí. El comunista. Ya que Eh, hablamos de detallitos así, otra cosa muy divertida de la obra son todos los diseños de rotondas que van siendo cada vez más desfasados, cada vez más Sí. locos. ¿De dónde sale todo eso? ¿Se te ha ocurrido todo a ti? ¿O son cosas me- que hay algo que no, exista de verdad? Espero que no, pero... yo hice una lista de rotondas antes de dibujarlas y antes de informarme. Y luego dije, va, pues sí que tiene que haber. Bueno, y luego ves, te acuerdas, ¿no? De algunas rotondas. eh, Tiene que haberlas, raras y tiene que haber artículos en internet de eso. Y luego me encontré algunas que eran mucho más locas de lo que yo podía haber imaginado nunca. Pero de las que hay, creo que todas son más o menos inventadas. Quizás la del bosque entero, esa que es como una rotonda tan grande. Ujú. He visto algo similar en Francia, como rotondas con túneles y árboles, que no se ve que es una rotonda, pero realmente es una rotonda. Pero bueno, aquí era la idea poética de que cada una introduzca un poco el capítulo, por temática o por lo que sea. Entonces, bueno, el bosque, ¿no? Que no te deja ver eh, lo que pasa. Y Bueno, hay son... muchas, podríamos hablar de todas, ¿no? Pero bueno, que hay algunas ya... Vamos a dejarlo también que lo descubran los lectores, pero hay algunas verdaderamente de leerlo dos veces la descripción porque es Ujú. bastante alucinante. Yo te quería preguntar por la rotulación también. No sé si la es manual o cómo llegas a ella. La he hecho yo, es una tipografía Ujú. que he hecho yo con un programita. Tiene errores que hay que ir ajustando, pero bueno, funciona bastante Sí, le bien. da un toque artesanal, sí, parece, o sea, parece que sea, pues se ve bastante manual, aunque tú le ves las limitaciones, los defectos, evidentemente, pero le da también un empaque distinto al libro, ¿no? También. Lo podía haber escrito, pero es verdad que como yo ya sabía que se iba a hacer en valenciano, bueno, y también porque o sea, yo el primer dossier sí que lo escribí a mano y lo escribí en francés. Ujú. Y luego cuando lo hice en castellano dije, es que va a ser un lío, y me interesa mucho el trabajo de tipografía. Desde un punto de vista del diseño, en realidad tendría que darle más caña a la hora de dibujarla y de trabajar con la tipografía, porque aquí es todo muy uniforme. Pero la diseñé un verano y como luego ganó el concurso este, dije, va, pues ya la utilizo para la versión en catalán, en valenciano y en español. Ujú. Pero sí es mi letra, más o menos. Y es Pues, la misma que va a llevar el próximo libro, porque no, bueno, claro, Claro, te ya. haces es la mucho más fuente, rápido te haces la también. tipo y luego es mucho más fácil, sí, eso Sí. está guay. La has retocado un poco para el segundo álbum. No. A ver, que tiene 4 fallos, o sea, tiene 2 fallos Mm. y se le podría sacar más partido, porque yo luego vi que en la programación, o sea, yo tengo varias, yo qué sé, varias E's dibujadas y no van rotando tanto como deberían. Ujú. Que a lo mejor tampoco se nota muchísimo, pero bueno. Y luego son, nada, un error de kerning de algunas partes y o sea, no es grave. Ujú.
pero Hay bien que funcione. Hay otra cuestión también que yo creo que manejas bien, que es el espacio en blanco. Aquí se puede ver, ¿no? En algunas de las viñetas que estamos viendo. Es verdad que el entorno de la oficina se presta a eso, ¿no? Porque es un entorno muy aséptico, salvo por la presencia de las plantas, pero yo creo que se beneficia mucho la obra de ese aire, ¿no? Las páginas respiran, sobre todo en algunas en las que hay diálogos, pues viene bien, ¿no? Para que la página no quede muy abigarrada. También quería preguntarte si esto es un proceso tuyo como de depuración, si te has visto quitando cosas de las páginas o cómo ha sido eso. Sí, o sea, quiero, o sea, como tiendo a imaginarme quitando cosas, entonces no las llego a dibujar. No sé cómo explicarlo. O sea, no llego Ujú. al punto de que tengo que quitar cosas, a veces sí, pero ya, pero siempre en el, digamos, en el boceto. Y, y porque tiendo a dibujar muchas cosas. Y luego otra cosa que tiendo a hacer y que el digital me ha ayudado mucho es, empiezo dibujando muy grande, como muy cerca todo, y luego lo alejo. Luego lo hago pequeño y relleno por los lados. O cambio la Ujú. composición, pero es como cosas de las que me estoy dando cuenta ahora. Digo, por qué dibujo tan grande? ¿Te refieres como que cierras más el plano en los personajes o...? Sí, Vale, vale. Ujú. o como los niños, ¿no? Empiezo a dibujarlo todo grande y delante. Y, entonces, luego, como intento crecer y alejarme un poco del asunto. Bueno, son cosas también que te permite el digital, ¿no? Imagino. Sí, Que puedes hacer todo tipo de cambios. sí. A mí el digital me cambió la vida. Antes dibujabas a mano. Sí, dibujaba a mano y sufría muchísimo y me frustraba mucho. Esto espero que no lo vea ningún alumno, porque hay que superar la frustración y todo eso. Pero, pero el digital me ayudó muchísimo porque yo a lo mejor no dibujo muy bien de primera, pero luego sí me corrijo bien. Entonces el Ujú. corregirme tan fácilmente eh, me ayudó mucho a ver que las cosas se podían hacer. Pero bueno, el proyecto final de carrera y o sea, hasta que no me vine a Madrid no empecé a dibujar en digital. O sea, que ya dibujaba, Ujú. pero realmente me ayudó mucho. O sea, nunca jamás podría haber hecho este cómic en los meses que lo he dibujado El digital. sin haber podido hacer bocetos directamente en digital Mm. y sí, ganas Por- mucho tiempo. mm. Y me Porque imagino que... eso... Perdona, No, Marc, perdón, sí, perdón. dale. Dale, dale. No, digo, ahora mismo que estamos viendo esta doble página, ¿no? Si te permite también luego la composición en viñetas, te permite retocarlo más rápido, si ves que no... Sí, es raro que ya cuando estoy como por ejemplo, en el color y eso, ya no tengo que corregir tanto la posición de las viñetas, como que solo Ujú. trabajo en el storyboard. Ujú. Eh, pero, pero sí, bueno, todo lo que es corrección es una maravilla. Y iba a decir otra cosa, se me ha olvidado, sobre el digital. Bueno, no sé. Yo te iba a preguntar por el color también, porque, Claro. bueno, yo creo siempre que tener esa seguridad de que si algo falla, haces control Z y ya está, hace que los dibujantes os podáis arriesgar mucho más, ¿no? Con el color. Hacer combinaciones más bruscas o más Sí, osadas, ¿no? No sé cómo has trabajado tú eso. sí, o sea, yo, mira, otra cosa que no hago muy bien, pero que luego me corrijo bien, es yo rara vez elijo el color justo a la primera. Ujú. Entonces utilizo muchísimo el balance ¿no? de matiz o de saturación o sea, las propiedades del color las voy tocando hasta que digo, ay, esto ya sí, ¿no? Ahora encuentro la armonía. Ahora es verdad que también a lo mejor tengo un poco más de experiencia, pero, pero eso también me ayudó mucho. Claro, cuando dibujas de primera y tienes esta cualidad, o simplemente tienes una bombilla blanca, que luego lo ves a la luz del sol y dices, ¿pero qué he hecho? O una luz amarilla que te está cambiando eh, todo el resultado de cómo se ve. Ujú. El hecho de alegrarte también de que puedes hacer cosas bonitas, ¿no? Simplemente cambiando unos parámetros, pues también te motiva más. Luego hay mucha diferencia entre la versión en digital y cuando lo ves impreso. Hombre, hay porque este brilla más. Sí, Mm. bueno, pero bueno, la verdad es que luego no está tan mal. O sea, los colores un poco más apagados funcionan,
bien también. Luego también es una cuestión de contraste. O sea, eso sí que lo pienso mucho, cómo funciona el contraste, ¿no? Las manchas de negro, los blancos, los tonos medios, cómo intentar que eso no se empaste demasiado. Ajá. Bueno, estamos viendo aquí ahora la que para mí es una de las viñetas top de Rotunda, que es esta de aquí en la que vemos a los 3 tipos, ¿no? Los 3 hombres que trabajan en la empresa con ese uso, ¿no? del femenino inclusivo, pero con una actitud totalmente contraria, ¿no? Muy condescendiente. Y bueno, de alguna manera yo creo que es como la primera vez está siempre sobrevolando, pero yo creo que aquí es donde ya introduces decididamente la cuestión de género, que luego además profundizas mucho en ella, ¿no? Con asuntos, bueno, menos divertidos que esto al final no deja de ser una cosa graciosa. Y bueno, pues otro tema, ¿no? Que está ahí en el cómic. No sé cómo lo has trabajado, porque también, bueno, son situaciones ya más sensibles, ¿no? Que otras, quizás. O sea, lo he intentado trabajar desde el humor, siempre, bueno, como un poco todo el libro, em, y tampoco era como algo que estuviera de primeras sobre la mesa, eh, pero luego se fue haciendo evidente. Se fue haciendo evidente al construir al personaje, ¿no? A Delfín, es decir, que tenía que tener esa inseguridad de cara a Clemente, ¿no? Que es alguien a quien admira e incluso envidia, y esa condescendencia de cara a las niñas, a las jóvenes trabajadoras. Que luego encima él reconoce que las necesita, lo cual es todavía más retorcido, pero sí. A mí, por ejemplo, y esto lo tengo que decir, Delfín, él de verdad nunca me acosó de esa manera. Delfín, el de verdad, ¿te refieres Al Sí, basado. al basado, que también es verdad que no es como Delfín, Claro. válgame Dios. Está muy exagerado. Pero bueno, sí, el tema de eso, del acoso, de la condescendencia, del exprimir, ¿no? Un poco. Hay también, y luego Es que está ahí. otras cuestiones también, ¿no? Que están atravesadas por la cuestión de género, ¿no? Como no recuerdo cómo se llama, hay una trabajadora que está siempre como muy ausente, ¿no? De las dinámicas de grupo, que, bueno, pues que se ve que detrás hay una situación familiar, una carga, ¿no? De cuidados, y la pobre pues tampoco acaba muy bien, ¿no? Con el No, Delfín este. no. Claro, ella la quería también o sea, no solo para tratar esa idea, ¿no? De la conciliación, que estuviera también presente, sino una manera de desenmascarar también a Delfín. Claro. O sea, que no es que se vuelve malo, sino que durante todo el tiempo él no es tan ideal como parece. Ujú. Claro, también cuando es el hecho es que nosotros como lectores vamos conociendo a Delfín al mismo tiempo que lo hace Brisa, que es la que entra nueva en la empresa. Pero también está esa sensación de que el resto sí que va sabiendo ya cómo es, ¿no? Luego se ven algunas conversaciones que tienen con ella, ya le dicen, bueno, este tío pues es un poco peculiar, tiene estas cosas, alguno Mm. como que medio lo defiende. ¿Quién va a ser? No, no, Claro. no, es verdad que Clemente también lo defiende, pues como eso, pues lo que tú dices, ¿no? Que tiene sus cosas, pero bueno, eh, también ha montado esto, ¿no? Que es donde estamos. Mm, Y eso hay que agradecérselo. Mm. Esa manera que a veces muchos nos resistimos, ¿no? A ver lo que es evidente y que quizás dices, no, es demasiado, ¿no? A veces, ¿no? Blanqueas a Sí, alguien que no sé. o no te implica, ¿no? Tanto. Mm. claro. Sí, o piensas que es un trabajo y que, bueno, a fin de cuentas, o sea, te llegas a la conclusión o al convencimiento de que gracias a esa persona tú cobras todos los meses, entonces, bueno, cuando quizás es al contrario, ¿no? Esa persona está ganando mucho dinero gracias a tu trabajo, al final. Sí, es que, de hecho, uno de los posibles finales era que se montara una cooperativa, pero Mm. bueno, será como un final idóneo para mí. Demasiado Nada, utópico, nada ¿no? realista, Claro. claro.
Oye, hay una anécdota que aparece que, bueno, luego tiene su importancia también, que yo no me resisto a preguntarte si pasó de verdad. Hay un momento en el que pasan por la noche, vienen de tomar cañas y pasan por la empresa y tienen que subir porque tienen una cierta urgencia, vamos a decir, de baño, ¿no? Tienen que ir al baño. Y claro, es como súper divertido en ese momento, pero yo no sé si eso ha pasado de verdad o es producto de tu imaginación. Que pasó algo parecido, pero no, pero en realidad digamos que lo inventé para esto. Vale, vale, vale. Bueno, pues Sí. no sé si me quedo más tranquilo. Pero a veces Sí, son porque situaciones. necesitaba también algo que le hiciera saltar las alarmas Claro, al Claro. delfín. Y es que al final ha sido tejer o sea, un tapiz. Es como tienes estos elementos y es también lo bonito, ¿no? De hacer un guión y hacer que un poco cada cosa cuadre. Cuando digo que falta aire es porque a lo mejor me hubiera gustado meter cosas un poco que no tuvieran luego, que fueran simplemente costumbristas, ¿no? Claro, O que no fueran a ningún lado, que se eso. dejara caer ahí. Eso. Y que sirvieran pues para arropar al personaje o para darle un poquito más de trasfondo. Pero es verdad Mm. que aquí cada cosa está como medida, que es claro. algo que me agobia un poco, pero bueno, que también estoy contenta de haber conseguido armarlo. Es un poco siempre lo que tú comentabas antes, ¿no? El riesgo de como de apegarte mucho al manual de cómo se tiene que hacer un buen guión, ¿no? Esta cosa de que todos Sí. los personajes tengan su arco, de que todo se anticipe siempre con algún elemento. Pero vamos, yo creo que en general lo salvas bien porque hay, bueno, no sé, a mí me lo parece por lo menos. Hay un punto de espontaneidad también a veces, no sé, no en la planificación, pero sí en las reacciones que tienen algunos personajes, en bromas inesperadas. No Mm. sé, o sea, que no tengo la sensación de que se queda todo como muy encorsetado. Sí, no es la Bueno, me sensación que da la alegro. lectura. No, no es verdad. O sea, quizás es el estilo de dibujo también ayuda, ¿no? Mm. Mm. No sé Por si ejemplo, durante el proceso de creación tenías alguien que te hacía de lector o alguien que te daba retorno. sí, mi pareja me ayudó. Yo escribí una primera versión, se la mandé y, y él como que me señaló cosas importantes bueno, que le parecía como esto no es importante o esto, pues yo qué sé, había, por ejemplo, Clemente tenía una novia, eh, Ujú, como no, quita esto, no, no, me ayudó mucho. Y luego ya cuando ya lo tenía dibujado, cuando ya tenía el storyboard, se lo mandé a más gente. Bueno, el storyboard casi el lápiz, ¿no? Como le faltaba el ujú. color. Y, y ahí también recibí un poco de feedback, pero ya no eran como cambios tan sustanciales de guión. Por ejemplo, lo de hacer las rotondas, yo quería dibujar rotondas, ya me parecía como algo muy atractivo, pero no se decidió, o sea, no decidí que fueran cartelas de simplemente, ¿no? Yo las iba a dibujar como de fondo dentro de un, pues yo qué sé, van a la obra, ¿no? Y como luego sí que aparece una al final, ¿no? Por el final. Ujú. Sí. En mi idea iban a ser todas así. Y luego dije, uff, qué pereza, o sea, no, también va a ser un jaleo. Entonces, bueno, ahí es cuando ya pensé que iba a venir bien que hubiera un poco de separación entre escenas. Ujú. Mm, Y luego iba a hablar antes de la composición de página, que fue algo a lo que ujú. renuncié. Dije, mira, no voy a hacer composiciones de página locas, o sea, no como sin viñetas y no sé qué, porque tenía que centrarme y hacerlo más o menos rápido. Y renuncié a eso, por ejemplo. En un primer momento Ujú. sí que pensaste en hacer cosas, pues, bueno, pues eso, rollo Brett Evans, ¿no? A lo mejor de personajes Sí, que un van poco más avanzando así. libre, sí. Claro. O jugar un poco, ¿no? Realmente con el espacio. Ujú. Pero mira, fue una cosa que dije, no, cuadraditos, rectas, y ya está. Claro. También Bueno, se ajusta bastante al guión claro. que nos comentas, ¿no? Es que la verdad es que se ajusta mucho. Hay mucho diálogo, mucha reunión de trabajo, a lo mejor habría sido, no sé, No sé. Habría es sido imaginarlo, pero un problema nuevo que hubiera sido muy estimulante para mí, pero que claro. hubiera sido un rompecabezas. Ujú. Y también mantenerlo, ¿no? A lo largo de todo. Porque de hecho en las primeras páginas sí que hay un poquito de eso, ¿no? Cuando
En la primera entrevista que hace, el humo se mueve, no sé qué, la sala de espera está como abierta. Las Hay un manos poco más, de delfín también, ¿no? Que haces ahí Se como multiplican. hay movimiento. un poco más de jugueteo. Se ve por aquí. Y Movernos. Se Bueno, a tira ver, ya que detrás. estamos. por Bueno, por definición. aquí, ¿no? Un poco. Aquí podemos ver Sí, este juego con las manos. No sé si se ve. Yo estoy haciendo así esto con el cursor, pero no sé si luego sí, la sí gente lo se va a ve. ver. Se ve, se Bueno, ve. yo lo Nosotros sí, veo. pero no sé si los que estaban viendo en YouTube lo ven, pero bueno, da igual. Eh, No hay nadie viendo nada en YouTube. Ah, bueno, ahora no. Ahora Pero no, cuando los vean. cuando subamos. Sí, se verá igual. Sí, yo creo eh, que sí. si este recurso de repetición luego sale, vuelve a salir también por una cuestión de mantener el récord, digamos, o bueno, el recurso. Pero realmente cuando hablaba antes me refería a la cuadrícula, ¿no? Ujú, A la retícula. ujú. Sí. Aun con todo, bueno, sí que la vas variando, ¿no? Tampoco te Sí, sí, limitas la a. varío mucho también por las necesidades ¿no? del guión o de que termine bien la escena. Eh, a esto, ¿no? Me refiero un poco más Mm, Claro. libre. mm. Y a En, eso sí que renuncié porque dije, uff, no. O sea, puede en ser la- guay, pero no. Claro. Sí, no, a ver, siempre es guay. Lo que pasa es que es verdad que para una obra larga hay que resolver mucho, ¿no? Y te iba a preguntar precisamente si en la obra que estás preparando para Stiberry, que si no recuerdo mal son historias breves, ¿no? O sea, no son Ujú. historias cortas. ¿Ahí te has soltado un poco más a hacer alguna cosa de estas, al ser cosas más puntuales? Sí, un poquito más. Pero es verdad que también estoy trabajando un poco rápido y que, o sea, no renuncio por gusto. eh, pero bueno, es que es una puerta tan, ¿no? Que te da tantísimas posibilidades. Entonces, hay algunas historias donde sí que rompo esta idea de retícula. Y luego que al fin y al cabo lo que estoy contando a lo mejor muchas veces no necesita eso. O sea, que sería rizar el rizo y a lo mejor para bien, Ujú, pero que va muy al grano. Son historias cortas, pero van más o menos entrelazadas y van cambiando un poco de estilo. No Ujú, tanto de estilo de dibujo, a lo mejor de color. Bueno, viste, ¿no? Las que mandamos a la exposición esa. ujú. Em, pero, pero ya para el siguiente, Ya estás para el pensando en el siguiente. Ya siguiente. estás pensando en el No, no, siguiente, eso está el muy siguiente bien. es un contrato, es un encargo. Tengo el guión de alguien y lo dibujo para Francia. Ujú. Muy bien. Eh, y luego ya no sé si haré algo más, pero si hago algo más intentaré que sea un poco más experimental. Antes comentabas Mm, pues el esfuerzo, ¿no? Que supone, sobre todo cuando hay que trabajar otras cosas, el esfuerzo que supone hacer un cómic sin un premio, sin una ayuda, sin una beca que te permita hacerlo, ¿no? Porque en España lo que se cobra por adelantos pues no da para demasiado. Que ya damos por inaugurado el momento bajonero que todo capítulo de la Resma tiene que tener, pero, pero bueno, la pregunta concreta sería ¿cómo ves tú el ecosistema de becas, ayudas y demás, estancias que hay? ¿Tú crees que, por un lado, si es suficiente y por otro, si los autores y las autoras lo están aprovechando debidamente? Porque a veces yo tengo la sensación de que hay gente que no sabe todo lo que hay, ¿no? Porque hay más cosas de las que puede parecer. Hay más cosas, yo creo que conozco bastante bien el panorama beca, a lo mejor no, ¿eh? ujú. Hay muchas para las que ya soy mayor. O sea, cuando me dieron el Injuve, mi padre me dijo, pero tú eres joven. Fue últimos años. Eh, ahora está, ¿no? La de Barcelona con Lyon, creo Mm, que es también hasta los 30. El problema de estas becas y de muchas otras es que no son para gente que trabaja de otras cosas. claro. Entonces a lo mejor te dan 2 meses en cualquier sitio que tú dices, vale, muy bien, pero no voy a dejar mi trabajo de profe Claro. por irme 2 meses, que me encantaría, sobre todo si eso fuera el trampolín a algo, pero es que luego te tienes que volver a tu casa. Yo, por ejemplo, me fui a la casa de los autores, ¿no? La Maison des Auteurs Ujú, en Angoulême el verano pasado, porque pedí los meses de verano. También lo hice por libre, no esperé que Acciona me diera una beca porque iba sin ir. O sea, yo no tengo el currículum para eso. Entonces fui por la vía
como sí que había hecho el máster ahí, yo creo que sí que son como un poco más, si has estudiado aquí, que menos, que tener un Que poco la dejarle. oportunidad Claro. de... Yo te digo también que estuve hace unos años en el jurado de Acción Cultural. De hecho, bueno, fue el año que acabaron seleccionando a Anabel Colazo. Y sí que pesa mucho la calidad de la propuesta. Por encima, o Sí. sea, el currículum se valora, pero si vas con una propuesta potente, se tiene muy en cuenta. Lo que pasa es que, claro, como luego al final eligen allí, porque lo que se les presenta es una terna, Ah, también. luego eligen y, claro, ahí ya escapa del control del jurado, en realidad. Claro. Pero si el proyecto es potente, yo creo que al currículum será un factor más, pero tampoco lo miran tanto, ¿eh? Me lo creo, ¿eh? Yo en esa, por ejemplo, es que nunca, así como en pues, la Academia de Roma, ya va por mi tercer año de no. Oh, O sea, como están muchas eh, y me han dicho mucho que no y todo está bien. O sea, como que siempre, o sea, es normal, quiero decir, es que hay mucha gente. Pero en esa nunca lo eché y entre otras cosas porque son 6 meses en mitad de la nada. Ujú. Y luego en realidad lo que ellos te proponen es verdad que no te dan un sueldo, pero te alojan si lo necesitas. Yo ya tenía amigos, bueno, tengo amigos ahí, o sea que no fue como... Mira, ahí en realidad un poco fui por currículum. Y para dibujar, por supuesto, pero dije, ¿qué puedo hacer este verano? Pues sí, a ver a mis amigos y vivir en Francia, o sea, que no se me olvide el francés también. y dibujar. Hombre, no está mal. Angoulême en verano no está tan mal. No, no, está bien. A ver, yo pasé ahí un año, o sea, está muy bien en verano. Sí, sí. Oye, y a mí me interesa también que hablemos un poquito, si quieres, de tu faceta de profesora. No sé si das clase a niños y niñas o adultos. Trabajo en una formación profesional, dando clases Ujú, de dibujo, pero como de dibujo digital y de cuestiones más básicas de color y de dibujo. Ajá. Eh, y ellos lo que hacen es estudiar videojuegos, animación 3D. Entonces yo tengo esas horitas no como más orientadas a la creatividad. Y ujú, luego doy clases en la escuela minúscula, que donde está también, o sea, está Carla Berrocal, están, o sea, gente del cómic, estuvo Jorge González, Javier Olivares, Ujú. ujú, eh, que, que tienen, y ahí doy a los que empiezan, entonces doy como las bases, y ahí ya sí es cómic, narrativa, un poco de herramientas de desbloqueo, que es con lo que he tenido que lidiar toda mi vida, Ujú. y que bueno, haberlo estudiado me ha venido también bien para un poco decir, venga, tienes que hacer algo, deja de quejarte. Es curioso eso que dices, ¿no? Bueno, de lo que te aporta, pienso también un poco lo que te aporta el estudio, porque a veces no sé si tenéis esa impresión también, pero yo creo que a veces hay gente como que demoniza un poco el estudio o formarte mucho porque creen que mata un poco la creatividad, ¿no? Del artista, como que tienes que ser un alma libre, que actúes de una manera un poco, no sé si impulsiva, pero sí intuitiva. Y yo siempre he tenido problemas con eso, porque creo que el estudio es fundamental para aprender y para avanzar. Pero bueno, no sé cómo lo has visto tú eso, si ya no solo tu experiencia, sino en contraste con la de compañeros de profesión. O sea, yo soy un poco empollona y diré siempre que es bueno. Cuando decía antes que a lo mejor eso te frena un poco, tiene que ver más con una cuestión a lo mejor personal de inseguridad, ¿no? En la que tú ves cosas tan buenas o, ¿no? O análisis tan finos que no es que el estudio te haga mal, ¿no? Pero es que te cohíbe porque ves cuánto de bueno hay por ahí fuera. También te haces como más exigente porque educas la vista, entonces ya no te vale tampoco cualquier cosa que hagas. ujú, Eh, Luego, no sé, con esto de la libertad, ¿no? Del sentirse libre, es verdad que yo me gusta leer cómic y voy mucho a la biblioteca e intento estar más o menos al día. Mi bolsillo no da para alimentar al resto de autores, tanto como me gustaría. Eh, pero es verdad que me gusta leer novelas, me gusta ver películas, me gusta como buscar inspiración también en otro sitio. Porque si no, tiendes a resolver, ¿no? A hacer lo que hacen. Eh, no sé. A ver, es que es complejo.
Porque es que según el día yo creo también que te puede afectar de una manera u otra. Sí, sí, no sé, supongo que a veces también te puede hacer demasiado consciente, entonces te hace más... Necesitas estar muy segura, ¿no? Quizás cuando das cada paso lo tienes que pensar todo, pero no sé, yo pienso un poco como tú, igual que soy también un poco empollón, pero que a mí me parece que está bien eso y saber cada vez más y también saber un poco tus límites. Te hace ver lo limitado que puede ser tu posición, ¿no? Esta gente que cree que las cosas son muy fáciles o que se sienten muy seguras en realidad porque no saben toda la amplitud de lo que hay. Sí, sí, está bien tener, cuanto más mirada periférica tengas, mejor, realmente. Eh, y no creo que estudiar a otros te vaya, o sea, en cuanto a recursos, nunca jamás va a ser negativo, porque cuantos Ujú. más hayan, mejor. Y de hecho también se puede pecar mucho de encontrar alguna receta genuinamente, ¿no? Que puede pasar, porque también muchas veces llegamos a conclusiones que luego han tenido otros. Eh, y repetirla, ¿no? Y creerte que ese ya es tu lenguaje y no, porque el lenguaje en principio tiene que evolucionar. Yo ahora lo que veo es que en el nuevo cómic hay una parte de mí que tiende a resolver y a, ¿no? Como tengo mi guión, voy reescribiendo el texto, no sé qué, y dibujo. Y tampoco tengo ganas de hacer eso, ¿no? Como parece que estoy simplemente transportando en dibujo. Ahí lo que me limita es como la idea esta de, bueno, de cualquier producción que se tiene que escribir antes de realizar, ¿no? Como el Ujú. guión o la novela Claro. o lo que sea. Y eso sí que me está limitando porque al final luego no dibujo libremente. Pero no sé si eso tiene tanto que ver con el estudio como con el planteamiento. Con la manera de trabajar, quizás, ¿no? Mm, Si empiezas siempre con el guión, ¿no? Sí, a veces te ha sí, venido algo, sí, a veces te puede venir alguna imagen o alguna secuencia gráfica y luego a partir de ahí puedes construir, ¿no? Quizás. claro. Sí, en este que hay como intento jugar un poquito con el recurso formal del cómic, a Ujú, veces sí que tengo como la idea y luego pienso el concepto ujú, o ¿no? Como a qué se puede aplicar esto. ujú. Sí que hay Y algunos depende. autores, ¿no? Que empiezan, creo que Willumsen tiene algún álbum que empezó jugando con, ¿no? Voy a empezar dibujando en medio de la página y luego a partir de ahí voy a construir la página entera, ¿no? Que es una manera quizás muy interesante Sí. de crear narrativa, ¿eh? Pero a ¿Es, partir de ahí. es guapo esto o no? ¿Eh? ¿Es de Lubapo? No. El de... No, este es Connor Williamson, el de Bradley de él, o un autor, no practica lo vapo, pero supongo que a partir de, él experimenta, le Vale. gusta y a veces pues empieza a trabajar a partir de ahí, o maneras de, ¿no? Supongo de Mm, entretenerse o de motivarse o de, ¿no? empezar de alguna manera, sí. Exacto, ¿no? De experimentar con algo. Sí. Antes me decía Gerardo que también en qué me influía la enseñanza y tiene mucho que ver en no querer ser una hipócrita. En plan, de todo lo que le cuento yo a esta gente lo tengo que hacer y aplicar. Claro. Y ya está bien de teoría, ¿no? Pero bueno, perderle el miedo o ver también, ¿no? Con los ojos de los demás. En general aportan mucho cuando ves cómo ellos están procesando la información o cómo ellos resuelven un ejercicio. Eso está muy guay, es muy bonito. Y También te drena, ¿eh? La enseñanza, pero creo que Sí, eso, por eso también ejemplo, vamos, te lo certifico. Pero al mismo tiempo claro. también, no sé si te pasa a ti. A mí me pasa que cuando tienes que explicar algo, como que lo entiendes tú mejor. A la hora de sí, tenerlo que Sí. explicar, lo entiendes mejor que cuando simplemente lo has leído y lo has procesado tú. Es otro, como otro nivel más, ¿no? sí, Mm, y te cuestionas también. Mm. mm. Luego hay, por ejemplo, Rutu Bodán, cuando estuvo en Barcelona presentando su último libro, decía que, bueno, es producto de sus clases de cómic que da y del feedback que reciben los chavales y las soluciones que ellos encuentran. Y a partir de ahí, pues también te cambia un poco, ¿no? La manera de, bueno, puedes coger recursos de gente que empieza o cambiar o solucionar ciertas escenas a partir de lo que tú haces, ¿no? Lo que te comentabais ahora, ¿no? Y a partir de cómo yo explico esto, pues igual me Sí, da la idea de cómo resuelvo yo esto que estoy creando.
en la mesa de dibujo y no en clase, ¿no? Sí, Cosas así. Es muy interesante. Creo que autores como Kurzman, supongo que también cuando daban clases, pues adquieren, ¿no? Pues, encuentran soluciones que igual no. Al explicarte, ¿no? Lo que comentabais ahora. sí. Es que a veces llegas a conclusiones que no sabías que tenías. Ujú, También. Sí. O incluso se te enciende la bombilla a veces. Cosas que no terminabas de entender o piezas que no terminabas de encajar a nivel teórico, cuando lo tienes que explicar, las encajas para poderlas explicar de alguna manera Sí. ujú, y tiene sentido. Ah, Sí, y encontrar soluciones también en las correcciones, ¿no? Es como te metes en la piel de un trabajo que no es tuyo, o sea, no, de un ujú, autor, de un trabajo ajeno y también te rompe un poco los esquemas porque estás partiendo de una cosa que tú no habrías planteado así nunca. ujú. No, no, es estimulante, desde luego. Total, ujú, total. Sí, son ejercicios. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Que, Sí. a ver, si no, no todo el mundo puede dar clases, pero sí esa idea de explico las cosas que yo he entendido o que yo necesito entender, Mm, aunque sea a tu pareja o a tus amigos, se lo explicas y muchas veces lo entiendes mejor, sí, sí. Y te ujú, das cuenta también de lo complejas que son las cosas a veces, ¿no? Porque esta cosa que a veces se dice del cómic como que es un lenguaje sencillo, accesible para todo el mundo, y a cierto nivel lo es, pero luego tela, ¿eh? Porque cualquiera que haya hecho el ejercicio de coger y decir, voy a dibujar una secuencia de 3 viñetas en la que pasa esto, esto y esto, y no veas, ¿eh? Yo lo he hecho sí. eso en cursos que he dado para mis compañeros profes, un poco para explicarles cómo pueden utilizar el cómic como recurso didáctico, y hacíamos un ujú. ejercicio de simplemente les daba un guión real de una obra para que dibujaran una página con 3 viñetas, me parece que eran, y súper complicado. No por no saber dibujar, sino por no saber componer la escena y dónde poner cada cosa, cómo Mm, situarlo para que se entienda lo que está pasando. Es súper difícil. sí. En relación a eso y haciendo un poco alusión a una de las preguntas que me habéis hecho, creo que se aprende muchísimo también viendo. O sea, yo no tengo, o sea, yo cuando Mm, en o sea, en el máster de Angoulême, yo llegué en segundo, porque me convalidaban un año por haber hecho Bellas Artes, y ahí, o sea, nadie te va a explicar nunca. Esto es la viñeta, esto es el gutter, esto, ¿no? Eh, y sin embargo, de manera muy natural, empiezas a componer cada cosa, ¿no? En su sitio. O sea, que yo no sé en qué momento aprendí a dibujar cómics. ujú, Los primeros eran mucho más torpes, luego he hecho algunos así como cortitos para concursos de provincias y demás, pero no sabría decir porque creo que en el periodo de formación, ¿no? Y hasta hoy, el hecho de leer mucho simplemente se te va quedando en la retina. Es verdad que a veces peco a lo mejor de tirar demasiado del cine, que es algo con lo que también intento luchar, ¿no? Como esta idea de storyboard real, ujú. pero, pero sí que creo que hay una parte innata, una vez que te metes en harina. Claro. Y luego esto, el estudio no sé si te ha llevado a buscar en los clásicos, o sea, esos clásicos de antes del cine, que es los que emplean el lenguaje del cómic de una manera distinta, quizás, ¿no? Te puedes Sí, sí, sí. acudir. Y eso a Sí, partir de eso ahí. en Angoulême, por ejemplo, sí que dije, va, estoy al lado del Centro Nacional, o sea, como del Depósito Nacional del Libro de Cómics, tengo que aprovechar aquí porque yo no me voy a comprar según qué libro. Y sí, ahí sí que miré mucho clásico, por intentar un poco rellenar ese vacío. Ujú, Y sí, bueno, desde Topfer en adelante incluso antes, ¿no? De que se le conociera como cómico, como banda dibujada. ujú. Sí. Y esos son realmente inspiradores porque te das cuenta de que no hemos inventado nada. Quiero decir, que podemos estar renovando el lenguaje todo el rato y ahí te doy la razón. Pero hay veces que dicen, ah, es una composición muy de alguien de ahora y digo, bueno, sí. Y de este y de este y de este de hace 100 años. Bueno, y luego Que es aprendes bonito. que el cómic es un medio, ¿no? Que la copia ha sido algo habitual siempre, bueno, también en el cine al principio, ¿no?
Bueno, al principio y al final, o sea, la copia está ahí Claro. y es Bueno, la que pintura forma también. parte, Al final, forma parte, Sí. claro. Sí, sí. Y bueno, no, nada, iba a decir una cosa de la que luego me iba a arrepentir así. O sea, como un titular que nada que ver. No, iba a decir que en realidad en cine se hacen más remakes que en cómic. O sea, que tengo la sensación que en cómic se innova muchísimo. mm, Ujú. Pero es verdad que bueno, también hay cosas que ya existen que se rehacen. Está bien, está bien. A Está lo mejor bien no esto tantas. de revisar, no tantas. Molaría que hubiera más, ¿no? Quizás. Claro, sí, o sea, Claro. bueno, lo que creo es que también hacer un cómic, teniendo en cuenta lo que se pagan los autores, también es más barato, ¿no? Que hacer una película o lo que sea. Mm, Entonces se permite también un poco más de riesgo. Y, mm, o sea, hablo también del cine, no del cine independiente, pero mm. de lo que podemos ver más habitualmente. Yo creo que también, no sé qué percepción tienes tú, Candela, pero yo creo que ha cambiado mucho la cosa en poco tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los autores que tú has ido mencionando como que te gustan o que son referentes, en realidad es gente que ha aparecido en los últimos, no sé, 15 años o 16 años. Y ha habido como una renovación de las formas, además que ha hecho que haya autores haciendo cosas bastante rupturistas y experimentales que tienen además éxito comercial, como Brett Evans o como Arsène Scrauwen, no, perdón, Olivier Scrauwen. Schlauen, Arsène es sí, el personaje. que es un No poco sé, él, yo creo. también, sí, sí, un poco. Sí, es un poco él. Pero no sé cómo es esto. Claro, tú al final la perspectiva que tienes es la de tu trayectoria lectora, ¿no? A lo mejor para ti esta gente son los clásicos ya de alguna manera. Bueno, son. No, no, o sea, no. A ver, está claro que para mí, en el momento en el que me empezó a interesar el cómic, ya estaban ahí y eran los que estaban empezando, pero sí que tenía esa idea también de que el cómic eran superhéroes, y eran Mm, Zipizape, y eran Mortadelo, y Filemón, Bruguera, toda esta gente. Eh, lo guay es que estuvieran, porque me dieron, a mí personalmente me dieron ganas de hacer más cosas. Claro. Eh, al novio este y le regalé el fanzine enfermo, el recopilatorio este que hicieron, y dije, jolín, es que tienen, es que guay. O sea, ¿no? Se pueden hacer historias así, con tan poco y tan rupturistas o ujú. interesantes. Total, total. Ayuda a romper el bloqueo, ¿no? Lo que estás comentando, eso, ¿no? Sí, Eso, claro. No, no hace falta tanto para lanzarse y probarlo, ¿no? no. Y ayuda, también no hablábamos de las referencias, bueno, referentes y tal. El hecho de saber mucho y de ver también lo que se hace, te hace mejorar. O Mm, sea, por contacto y por superación, ¿no? Como ujú, no en la competitividad, sino en la calidad. En plan, a ver, voy a llevar esto un poco más lejos. ujú, ujú, Porque si fuéramos siempre correctos, ¿no? Y en la norma, pues estaríamos haciendo trama que está muy bien, pero no habría habido como una economía o una astucia ujú. en el desarrollar historia. Total, total. Pues no sé, hoy no hemos caído en la bajona, no sé si Bueno, un podemos poco. hablar de Yo algo. la he querido sacar, pero no me habéis seguido el rollo. Pero bien, bien, está bien. Ya está bien de bajona. Bueno, el futuro así, ¿no? Sí, sí, nos puedes lo que quieras, Candela. Dinos lo que quieras para hundirnos o levantar, llevarnos No, directamente al paraíso y ya está, ¿no? Ha sido un lujo de charla, la verdad. No sé si queda algo más en el tintero, yo no sé. Tengo ni idea. Cuéntanos, no sé, el proyecto este en el que estás, cuántas historias, si serán muchas páginas. hay muchas historias, porque son bastante cortas algunas, que no sé Ujú, si puedo enseñar algo. Eh, ah, también es verdad que es un proyecto que empezó en 2020 y luego se quedó parado. Eh, entonces, claro, hay muchas que he quitado, otras que han entrado nuevas, porque a lo mejor ya no me parecen tan interesantes. No son todas un 10, ujú, pero bueno, ahí están. Tengo que aprender a venderlo bien. Va a estar guay. Va a seguro. estar bien. Eh, Acabo creo, más o menos cerrar la portada, que también me ha dado como mucho dolor de cabeza. Vale. Y una curiosidad, cuando te presentaste a las ayudas de Injuve, ¿ya tenías algo hablado con Astiberri o fuiste después de No, ganarlo? fue después.
Ujú, Fue después y en extremis. Yo conocí a Eloís de Ujú. Astiberri en la presentación del libro de Lola Lorente, ujú. De Maganta, El de de Maganta, Maganta, en un gran libro. Pantarrey. Muy librazo. guay, muy guay. Y a Lola Lorente yo me acerqué como una fan en Angoulême. En plan, "Ah, ¿eres Lola Lorente?", el primer día que estaba yo ahí en un bar. Y entonces cuando vi que venía a Madrid me llegué y, y yo a Eloís en realidad había contactado con ella por email para que me escribiera una carta de recomendación. A ver, me presenté a la residencia de estudiantes de Madrid, que ahí, por ejemplo, me presenté 2 años y tampoco hubo Mm. suerte, porque ya es un año, ¿no? Como residencia, que son cosas un poco de, vale, Claro, te me merece más la lanzo, pena. claro, Es un curso, claro. eso es. Y entonces yo tenía una carta de recomendación de un escritor que había estado ahí, de Andrés Barba, y pensé que iba a estar guay si al dossier de Rotunda le ponía la carta de un editor que dijera no que me iba a editar el libro, sino que le parecía que tenía calidad suficiente como para ser editado. Ujú. Entonces me escribió una carta muy bonita, o sea, que se prestó al favor. De hecho, me dijo, Jonín, y si avanzas con Rotunda, adelante. O sea, como que le gustaría ver cómo Ujú. sigue. Pero bueno, no me dieron la beca y yo sabía que siendo nadie, o sea, como nadie reconocido y tal, en una editorial no me iban a dar casi nada. Entonces quería quemar antes de nada los concursos. Si ya no me salía ningún concurso, pues ya pues aceptaba los euros que fueran y ya. El caso es que ahí hubo un contacto con Eloís. Y luego cuando la conocí, yo tenía lo del Injuve, ¿no? Como que ya me lo Ujú. habían dado y estaba ahí como diciendo, no me va a dar tiempo, quiero hacerlo bien. Y yo había propuesto una autoedición. Me la encontré y se lo comenté, porque me dijo, ¿qué tal Rotunda? Y digo, bueno, pues Rotunda está parado porque yo no tengo, no tengo premio ni tengo nada. Pero tengo este otro del Injuve y estoy ahí trabajando, son historias cortas, pero bueno, a lo mejor no te interesa. Y me dijo simplemente, bueno, pues tú mándamelo y a ver qué tal. Y bueno, se lo mandé y me dijo, oye, que sí que podemos hacer algo guay. Como también el Injuve eh, subvenciona la producción, Claro. pues bueno, tampoco es como un gran riesgo. Y luego ella está encantadora y yo creo que también como que tenemos ganas de trabajar juntos. Qué bien. Pues nada, entonces de momento nos apuntamos ese cómic con Astiberri, luego también el encargo que estás haciendo para Francia, que me imagino que si va bien la cosa se verá aquí en algún momento, esperemos, ¿no? Que alguien compre derechos Es y lo fácil pueda leer en publicar, ¿no? francés, Gerardo. Es fácil leer en francés Eso también. no da tiempo a todo. Es una asignatura pendiente que tengo, el francés, Sí, pero bueno, todo se andará. Mm. Y esperemos que no se quede ahí la cosa y que sigas, aunque sea sí, Desde a otro luego. ritmo, pero que sigas pudiendo hacer cosas porque estaremos sí, a aquí otro para ritmo estará apoyarlas. bien. Sí, Bueno, y si entro en además. mercado francés, creo que puede Bueno, estar bien. mm, claro, claro, claro. mm. De momento la acogida de Rotunda ha sido buena, ha sido bastante buena. No sé cómo lo vives eso, Candela. Yo estoy contenta, claro. Tampoco tenía ninguna expectativa. O sea que, o sea, yo ya pues cobré el premio, pude hacerlo. El hecho de tener unos tiempos que yo me quejo, ¿no? Ah, sí, lo he hecho muy rápido, pero bueno, también es verdad que así por lo menos está hecho. Claro. Que ahora yo lo veo y digo, ay, pues podría hacer esto y lo otro, pero no tenía tampoco ninguna. O sea, yo quería hacer algo que fuera mínimamente de calidad y, y ya está. Mm. No me enteráis. Y poder decir, pues mira, ya está, ya he escrito el libro. Muy bien, pues si os parece lo podemos dejar aquí, que llevamos un tiempo razonable Muy bien. y acabamos como siempre agradeciéndote, Candela, el ratillo que nos has dedicado. Ha sido un placer enorme y a la Para mí gente que nos también. ve, como siempre, pues muchas gracias y a ver qué os parece esta vuelta de vacaciones, ¿no? La vuelta al cole. Ujú. Eso. Exacto. Bueno, Voy a hacer un anuncio rapidísimo. No sé esto Claro. cuándo se sí, va a subir, pero el 29 de septiembre, viernes, en Madrid se presenta Rotunda. perfecto. Ya Genial. está. Sí, no, lo ¿Dónde? subimos. ¿Dónde? En Generación X Tirso. Vale. Fenomenal. Genial. Pues Pues ahí, todos ahí ahí y podemos. aprovechar. Está muy guay. Genial. Pues con ese Gracias. anuncio nos Gracias. quedamos. Gracias, Muchas Candela. gracias. Chao.